les bendiga a ustedes allí en su hogar como esposos, como matrimonio, como igualmente a cada uno de los que participamos del culto al Señor en este día. Nos alegra realmente poder agradecer a Dios por este privilegio. Acá nosotros con la hermana Marta, en nuestro hogar, como la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, tenemos motivos suficientes, muchas razones por las cuales agradecer a nuestro Dios y decir al Señor, ¿no es cierto?, en un grado de nuevo compromiso: en ti confiaremos, no importa la dificultad, no importa la enfermedad, no importa el conflicto. Bueno, esto lo decimos desde la perspectiva bíblica, ¿no es cierto?, como es el consejo del Señor. Pero naturalmente, ¿no es cierto?, que allí está la parte humana, la parte débil nuestra, que puede de algún modo flaquear en algún momento. Y es allí precisamente entonces cuando el Señor, como bien decía el hermano Salomón, nos levante individualmente, nos levante colectivamente como iglesia. El Señor bendiga nuestros hogares. Seguramente la fidelidad de Dios en Juan hará eso de levantarnos, de invitarnos a ponernos en pie, ¿no es cierto?, si hay alguna situación, si hay alguna dificultad que hoy nos esté preocupando. Así que vamos a orar, hermanos. Ruego a ustedes que inclinen sus rostros un instante para que Dios nos bendiga hoy, como cada domingo, como cada día de reunión, ya sea en el departamento femenino, en el departamento de jóvenes. Aprovechamos de decir eso, son instancias de mucha bendición. Seguramente lo mismo sucede con los hermanos en nuestro circuito. Hablemos de Millagüín, hablemos de Loica, oramos por los hermanos. Realmente nos entristecemos saber la situación que le afecta al hermano José, pero no dudamos que la fidelidad de Dios va a intervenir en favor de él, va a intervenir en favor de Ignacio. Su amor por nosotros tiene como origen, como causa, como fuente al Señor Jesús, a su obra redentora por nosotros en la cruz, de tal manera que allí están cifradas nuestras expectativas, nuestra esperanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Oremos un instante. Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por ser llamados hijos tuyos. Quizás esta sea la principal razón y el principal énfasis evangelístico que hoy tu iglesia debe hacer para que las personas que aún no tienen esta salvación tan grande, Señor, puedan rendir sus vidas a ti, pues de esa manera ellos se hacen o se harán acreedores de esta fidelidad tuya. No hay otra forma, Señor, solamente habiendo reconocido a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador, podemos alcanzar esta tremenda bendición como es tu fidelidad, como es, Señor, que tú te mantengas fiel hasta hoy y en medio de toda esta circunstancia adversa que aflige al mundo entero y particularmente a nuestros hermanos. Una vez más intercedemos en favor de ellos, Señor. No estamos usando solamente de unas frases reiteradas o repeticiones vanas. Estamos reconociendo que tú eres el dador de toda buena dádiva. De ti proceden todas estas gracias, Señor, que pueden traer bendición a la vida de todos tus hijos. Gracias, nuestro Dios. Bendícenos ahora a través de tu palabra. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Bien, espero, queridos hermanos, que podamos mantener nuestra conexión, que nos estemos eh, oyendo bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Es que siempre está la duda, porque no es lo mismo que estar en el templo, ¿no? Una cosa que estamos echando mucho de menos. Pero ya el Señor nos permitirá disfrutar de esa bendición. Así que reiteramos nuestro deseo, que por supuesto está basado en la buena voluntad de Dios para todos nosotros. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Veo al hermano Jaime allí. Dios bendiga a la iglesia en Santa Fe. Dios bendiga a los hermanos en el Peral. Dios bendiga a todos los hermanos que, como dije antes, ¿no es cierto?, servimos a Dios en nuestro circuito, pero más allá también. Tenemos que decir, por ejemplo, ayer nos emocionamos un poco porque nos llenamos un poquito del espíritu aliancista a nivel nacional allí, ¿no es cierto? Nos volvemos un poquito o nos ponemos la camiseta nuestra, pero fue bonito ver a tantos hermanos. Bueno, gracias a Dios por la instancia, ¿no es cierto?, que se dio también a raíz del seminario. Bien, queridos hermanos, muchas cosas más pudiéramos decir, pero nos vamos a centrar por algunos minutos en la palabra de Dios. Como ya lo dijo el hermano Salomón, se trata de la fidelidad de Dios en el Evangelio de Juan. Y este precioso capítulo 14, tan leído, tan citado, tan requerido por nosotros, porque ciertamente de esto de lo cual habla aquí el Señor, ¿no es cierto?, de este estado anímico de una persona turbada, pudiéramos decir, ¿no es cierto?, que es algo así como que no hay qué hacer en un momento determinado, que no sé qué decir, que no sé a dónde ir, que no sé de qué tomarme. Ese es el estado, ¿no es cierto?, en que se encuentra una persona en esa condición. Y seguramente los hay muchos, y el Señor lo sabe, y el Señor sabía, ¿no es cierto?, que en su momento allí, los que estaban frente a él eran personas que eran susceptibles a la turbación, susceptibles, ¿no es cierto?, a elegir lo incorrecto, a tomar a veces la opción incorrecta, a confiar en lo desconocido más que en Dios. Nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto?, de muchos de los que siguieron al Señor Jesús. Unos salieron, dice, detrás de los bancos públicos donde cobraban impuestos. Y ellos estaban en relación, ¿no es cierto?, con esa cosa financiera. Y otros salieron de sus empresas, vamos a decir así, de pescas, y otros fueron tremendamente idealistas en sus conceptos acerca de Jesús, particularmente porque ellos pensaban que Jesús venía para liberarles, ¿no es cierto?, de la esclavitud, entre comillas, romana, de esa forma tan en la cual ellos estaban naturalmente en desacuerdo, y muchos pensaban que Jesús venía a eso. Por eso es que Jesús, ¿no es cierto?, conociendo los muchos pensamientos que pasaban por ellos, entonces utiliza esta frase que hoy se hace, hermano, tremendamente necesaria e importante también para nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Probablemente allí muchos hicieron una indicación de que sí, de que creían realmente en Dios, como nosotros. Pero él, ¿no es cierto?, luego dice, creed también en mí. Seguramente vamos a desarrollar eso. ¿Por qué el Señor les dice, usted está bien que crean en Dios, pero crean ahora en mí? Crean en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué esperanzador, hermanos, el discurso del Señor. Qué alentador para aquel tiempo y también para nosotros hoy. No cabe la menor duda que esta advertencia tiene una tremenda importancia
para nosotros aquí hoy día también. De otra manera, dice, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez. Esta es una de las grandes promesas del Señor de su pronto regreso por su iglesia. Y es precisamente por esa razón que el Señor se preocupa de nosotros y dice que debemos vivir en un estado de tranquilidad, de paz, de confianza, de seguridad, de fe. ¿En quién? En Jesús, en Dios, nuestro Padre, y en Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Bueno, queridos hermanos, entonces este capítulo 14 es tremendamente importante, que ojalá usted y todos podamos leerlo con más frecuencia, porque estamos en el tiempo difícil. Estamos en este tiempo en que probablemente a más de alguno nos invaden la inquietud, la desazón y la preocupación por el futuro. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? Hermanos, podemos añadir aquí a este mismo pensamiento del Señor, a este consejo del Señor a no estar turbados, y traer a nuestra memoria este precioso salmo, que es el 46, cuando dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Qué tremendo, qué hermoso, qué animador para nuestra situación actual y para la situación del mundo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios. Siempre hay una esperanza. Este es un versículo maravilloso. Hay un gran río, cantábamos hace algunos años, que viene del Señor. Eso que trae alegría, que trae gozo a nuestro corazón, es la esperanza de las promesas de Dios para su iglesia en este tiempo. Lo triste de esto, hermanos, es lo que está pasando en la actualidad, y que a veces nosotros como creyentes nos dejamos arrastrar también por esta situación pesimista, por esta situación de turbación, por esta inquietud, ¿verdad? Por lo que ha de suceder mañana, y no estamos poniendo el foco ni nuestro corazón realmente en la promesa, en las promesas de Dios. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Escuchábamos en las noticias de cómo este gran país de los Estados Unidos está comprando todos los tratamientos para combatir este virus terrible, ¿no es cierto?, que está aún afligiendo al mundo. Pero, ¿qué pensamientos pasan por la mente de alguien que está pensando solamente en él y dejando probablemente desprovistos a millones de personas que sufren de lo mismo? ¿No será excesivo o no estará equivocado esta forma de pensar? Seguramente no estamos depositando nuestra confianza en Dios, estimados hermanos. Así que podemos tomar este ejemplo negativo para que cada uno de nosotros, hermanos, podamos vivir confiando en que Dios va a proveer de lo necesario para cada uno de nosotros. Ante eso es entonces que el Señor Jesús advierte a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. No cambies de parecer frente a lo dificultoso que se está presentando la situación al día de hoy. Como dijimos antes, esto quiere decir que en determinado momento el hombre, a raíz de esta turbación, no sabe perfectamente qué hacer,
no sabe correctamente qué decir, ni tiene una idea de dónde ir realmente. Toma sus decisiones sin consultar a Dios, pierde confianza en Dios. Ya como dijimos antes, cuando escuchamos la fidelidad de Dios en Mateo, que Él era merecedor de toda nuestra confianza. Merece Dios que usted y yo podamos confiar en Él, aun cuando la situación pueda seguir siendo compleja. Como dijimos, estamos más preocupados de cuándo surge el verdadero tratamiento, ¿verdad? Para que se solucione este problema, o cuándo realmente va a empezar a producirse en grandes cantidades la vacuna que nos libere de esto, y nos estamos olvidando realmente de lo que puede hacer Dios en nuestro favor. Ahora, claro está que esta es una situación o algo, ¿no es cierto?, que tiene una aplicación y que tiene que ver expresamente con aquellos que somos sus hijos, con aquellos que hemos entendido el Evangelio, que tenemos claridad, que no estamos turbados, ¿no es cierto? Me estaba recordando que alguien, seguramente, ¿no es cierto?, porque tiene algún interés por estas cosas de Dios. Las cosas de Dios son importantes, buscar las cosas de arriba, dijo el Señor también en su palabra. Entonces alguien me dice, bueno, pastor, ¿cómo es esto de que tenemos un abogado? ¿Cómo es que Cristo es nuestro abogado? Bueno, sí, claro, pero no es como una cosa así tan amplia. Él es nuestro abogado. Él es el abogado de aquellos que han creído en Él como su Señor y Salvador. Por eso será que hay mucha gente que está buscando sus propias opciones, sus propios caminos, y no tienen en Cristo un abogado, un defensor que intervenga por ellos. Por eso será muy bueno decir aquí hoy, ¿verdad?, que mi abogado, tu abogado es Cristo, y es nuestro abogado porque tú has creído en Él, porque has creído que su muerte en la cruz te libra de todo pecado. Así que no podemos estar turbados, confundidos por ninguna situación de esta naturaleza o de la que fuere. Al contrario, ¿no es cierto? Vamos a vivir confiando en las promesas de nuestro Dios. En aquellos días de Juan 14, lo que sucede, por lo que la Biblia dice en su contexto, las personas probablemente comienzan a darse cuenta que el evangelio que ellos venían escuchando está teniendo algunos cambios. Por ejemplo, los días agradables cuando el Señor Jesús sanaba a los enfermos, o cuando alimentaba a las multitudes y cuando les enseñaba acerca del reino de los cielos, como que aquellos días habían pasado y ahora el Señor, ¿no es cierto?, está hablando acerca de la importancia y de la necesidad de que Él muera en la cruz en lugar de aquellos que habían de creer. Y allí viene entonces esta especie de turbación, porque las personas estaban más interesadas en las cosas materiales, ¿cierto? Para ellos todo hubiera seguido normalmente si hubiesen seguido recibiendo este tipo de bendiciones, pero había algo más importante que Dios a través de Cristo quería hacer en favor de la humanidad. Y fíjese que la turbación de algunos era tan grave como es el caso del apóstol Pedro, que puede ser lo que a veces nos sucede a nosotros también, y nos equivocamos en esto. El Señor Jesús, al hablar acerca de esto, ¿no es cierto?, de que Él debería morir en la cruz, que debería ser sepultado y que debería resucitar, es precisamente el apóstol o Pedro, ¿no es cierto?, quien le dice, Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, tú no entiendes las cosas de Dios realmente. Estás equivocado en tu manera de pensar. Entonces,
Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que toda incertidumbre, para que toda preocupación, ¿no es cierto?, pueda ser realmente solucionada allí a los pies de Cristo en favor del mundo. De manera, queridos hermanos, que así como era el deseo de Dios en aquel tiempo, para que sus discípulos no estuviesen en turbación, lo mismo quiere el Señor para nosotros hoy, que estemos en paz, que estemos confiando siempre en Él. Mire, lea conmigo lo que la Escritura dice aquí en algunos versículos interesantes de este capítulo 14. En el 27 dice, la paz os dejo. O sea, él dice, la intranquilidad, la turbación, la incertidumbre deben salir del corazón de los creyentes. En ti confiaré, en ti confiaremos, Señor. No importa lo que sucede, no importa lo que esté pasando hoy día. No vamos a estar tan preocupados ni de las vacunas, ni de los tratamientos en contra de esta enfermedad. Vamos a confiar en Dios, nuestro Señor. Y vamos a estar en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, esto responde varias inquietudes, ¿no es cierto?, que a veces vienen a la mente de alguna persona, incluso los que somos parte de la iglesia, podemos a veces tener traspiés también en este sentido, ¿no es cierto? Pero el Señor nos está diciendo, no estén turbados, no se confundan. Ustedes saben a dónde van, no tengan miedo, no se preocupen por lo que está sucediendo en el mundo. También otro versículo que es muy útil y hermoso poder leer en esta mañana. Jesús le dice estas cosas, su llamado, su discurso, su predicación, estaba centrado en eso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús está el descanso, hermanos. Él lo dijo también de manera muy categórica, muy clara. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús se está refiriendo a ese acto crucial, importante de su muerte en la cruz, donde Él venció todo lo que era necesario para nuestro bien. Aparte de morir por nuestros pecados en la cruz, también proveyó, hermano, todo lo necesario. Por eso es que la Escritura dice que todo lo que usted espera, todo lo bueno que usted espera proviene de Dios. Él es el autor del bienestar de los creyentes. Por eso no podemos estar hoy preocupados desmedidamente, ¿no es cierto?, de que nuestras economías no vayan tan bien. Probablemente esto va a tener una consecuencia probablemente muy triste para muchos, ¿verdad?, en el mundo entero, pero nosotros, los hijos de Dios, podemos seguir confiando en que no nos faltará ningún bien, pues Él también lo ha dispuesto así al proveer de lo necesario para nuestra vida. Así que, estimados hermanos, lo que Él quiso para sus discípulos en aquel tiempo, lo que Él les recomendó hacer, también lo está haciendo con nosotros hoy día, con su iglesia. Él quiere que estemos en plena
confianza en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este estado de ánimo, como dije antes, ¿no es cierto?, que es la turbación, puede producirse muchas veces, ¿no es cierto?, a causa de nuestro desapego, a causa de nuestro alejamiento, a causa de nuestro conocimiento real que debemos tener acerca de Cristo. Él traerá calma a nuestro corazón. Él traerá paz a nuestra vida. El deseo del Señor es que sus discípulos y nosotros, entonces, hermanos, hoy, en lugar de estar turbados, estemos en paz, como leímos. Echará fuera la desesperación, la preocupación, el pánico que a veces, ¿no es cierto?, nos invade producto de la situación que estamos viviendo en el mundo. Así es que, estimados hermanos, hoy estamos agradecidos de Dios por su aliento. Ese es el mensaje. Pensemos en la situación de Jesús por algún minuto, cuando Él está hablando a sus discípulos acerca de no se turbe vuestro corazón. Él bien sabía que los días que a Él le esperaban, o los tiempos que a Él le esperaban, eran tiempos de mucha aflicción. Sería perseguido, sería juzgado injustamente, finalmente sería llevado a la cruz por nuestros pecados, y en medio de toda esa situación angustiante para nuestro Señor Jesús, Él tenía tiempo, voluntad, y en su corazón abrigaba la esperanza de que sus discípulos no se desesperaran, de que sus discípulos no tuvieran ningún tipo de turbación. Es también lo mismo, ¿no es cierto?, que Él desea para nosotros hoy, estimados hermanos. Así que vamos a confiar en Dios. Vamos a esperar en Él. Vamos a descansar en su voluntad. Vamos a mantener, hermanos queridos, nuestra fe inalterable con la ayuda de Dios, naturalmente, en sus promesas. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida hoy. Desde el Génesis, hermanos, desde el capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete salvación para el mundo entero y particularmente para aquellos que han de creer en su nombre, hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cuando Él dice, ciertamente vengo en breve, amén, sea así, ven Señor Jesús. Está implícita, incluida la fidelidad de Dios en favor de su iglesia. Así que no es tiempo de turbarnos, no es tiempo de equivocarnos, hermanos, en buscar soluciones o salidas. A veces pensamos en eso y decimos, sí, voy a pedir la oración o voy a confiar en Dios, pero lo hacemos después que hemos agotado todos nuestros recursos y hemos tomado a lo mejor todas las precauciones humanas, pero finalmente tenemos que reconocer que en Dios podemos realmente descansar y estar confiados que Él tiene toda autoridad y que Él tiene el control de todas las cosas sobre nuestra vida. Finalmente, estimados hermanos, y particularmente, como dijimos, para quienes aún no conocen al Señor, eso será muy, muy importante, que con el fin de que las promesas que hoy se nos hacen a nosotros como parte de su iglesia también se extiendan hacia los que aún no han creído, será imprescindible, necesario, que aquellos que no le conocen abran su corazón también a la fe del Evangelio. Y es como alguien lo dijo hoy, nuestra responsabilidad decir que Cristo es el Salvador del mundo, que Él murió también por sus pecados, y Él quiere ser su abogado realmente, y Él quiere ser el que le provea paz en su corazón, sobre todo perdón de pecados, salvación, vida eterna. Queridos hermanos, Dios añada bendición a nuestras vidas hoy a través de
su bendita palabra. Y a través de ella, ¿no es cierto?, podemos estar seguros de que la turbación, de que todo espíritu o situación que esté en desacuerdo con la voluntad del Señor saldrá de nuestra vida a través de nuestra fe en el Señor Jesús. Agradezco al Señor por este tiempo hermoso que tenemos de reunirnos en torno a su palabra. Vamos a orar ahora para que Dios nos bendiga por medio de ella. Te damos gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, por aquel tiempo tan especial, tan hermoso, Señor, en que tu deseo, tu expresión de tu voluntad, Señor, de alcanzar a los perdidos, Señor, se reflejó allí en ese acto maravilloso de la muerte de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a favor de este pecador. Te agradezco por ello, Señor, y te ruego también que esta nuestra certeza, esta nuestra confianza, Señor, pueda ser la de aquellos que aún no te conocen. Quizás haya alguno presente entre nosotros, algún niño, algún joven, que hoy también pueda confiar en ti como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por traer paz, seguridad, confianza a nuestro corazón. Gracias porque ahora sí sabemos qué decir, sabemos qué hacer, sabemos dónde ir, Señor, y no es otra cosa sino que ir a tu palabra, ir en busca, Señor, a través de la oración, de la comunión contigo, nuestro Señor. Gracias por ello, amado Padre. Te rogamos una bendición especial para todos, tu pueblo, tus hijos en esta mañana. Lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios añada bendición a sus vidas, estimados hermanos. Gracias a Dios que una vez más podemos estar frente a ustedes para poder hablar de la palabra de Dios, como ha sido hoy la fidelidad de Dios en el Evangelio de Juan. Muchas gracias. Gracias, hermano Salomón. Dios le bendiga. Muchas gracias.